Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, 9 de mayo. El devocional de hoy se titula ¿Cómo testificarles el Evangelio a nuestros hijos? Y el pasaje que vamos a leer es Colosenses 3:16 y dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Está bien? La palabra del Señor more en abundancia entre ustedes. Es lo que dice acá el apóstol Pablo a los colosenses. Es necesario que para hablar de Cristo hablemos de su palabra. No es posible hacerlo de otra manera. No usemos ningún otro método ni intentemos mostrar a Cristo desde otro lugar o desde otra perspectiva. Nuestras experiencias, por ejemplo, con el Señor son sumamente útiles, pero para reforzar lo que la Escritura dice, no para reemplazar lo que la Escritura dice. Y por supuesto nosotros tenemos que poder hablar de tal manera que nuestros hijos entiendan que lo que dice la Escritura es perfectamente aplicable a la vida de ellos. Que podamos tener la sensibilidad de tomar la palabra de Dios y enseñársela a nuestros hijos, de manera que ellos la entiendan como para ellos, no como algo que habla de otra gente en otro tiempo y en otro contexto histórico. Y para esto necesitamos sabiduría del Señor. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la lectura del devocional de hoy. Dice, guiar a sus hijos a Cristo es una tarea a largo plazo y de tiempo completo. A largo plazo y de tiempo completo. Esto no es algo que vamos a hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses, o simplemente en los primeros años de la vida. Y es algo también que nos va a llevar todo el día. Todo el día. Todo el día vamos a estar enseñando. Y todo el día nuestra enseñanza debe estar impregnada de la Escritura. El deber más importante que Dios nos ha dado como padres es este. Los padres, más que nadie, tienen tiempo de sobra para ser cuidadosos y claros, para explicar e ilustrar, para escuchar la opinión, para corregir los malos entendidos y aclarar y revisar las partes difíciles. Es el mejor escenario posible para la evangelización. Y esto es muy importante. Yo sé que nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Pastor, no tenemos tiempo para dedicarnos a esto. Estamos trabajando, estamos atendiendo las cosas de la casa, estamos corriendo de un lado al otro. Así que esto que MacArthur dice, de que los padres son los que más tiempo tienen para dedicarse a la enseñanza de la Biblia, en mi caso no se aplica. Mira, hermano, vos no necesitás dejar de trabajar, ni disponer de muchísimas horas para dedicarte a ser el predicador de la casa, a preparar un sermón y a tener la Biblia en la mano, y cada vez que tus hijos se sientan a la mesa o están ahí dando vueltas, que vos les hables al estilo Spurgeon, ¿no? De la palabra del Señor. No está hablando de eso MacArthur. Lo que dice es que nadie está más en contacto con esos chicos que sus propios padres, los que viven con ellos. Y cada minuto, cada segundo en el que tenemos contacto con nuestros hijos es un tiempo útil para hablarles o enseñarles algo de la Escritura, incluso con nuestro ejemplo nada más. Que ellos puedan ver en nosotros personas que honran al Señor que predican, que viven para el Señor al que alaban. Esa prédica, la prédica del ejemplo, es tal vez la más importante porque es en la que ellos se van a detener. Está bien, ¿no? Tus hijos van a reparar en tu ejemplo mucho más que en tus palabras. Van a escuchar más tu ejemplo que tu predicación. ¿Te das cuenta? Entonces nadie puede influir tanto a tus hijos como lo podés hacer vos. Y esto lo tenemos que aceptar.
somos los mayores responsables de que nuestros hijos entiendan y aprendan quién es el Señor Jesucristo. Los padres sabios, los padres fieles, pacientes, persistentes y cuidadosos van a hacer esto. De hecho, es precisamente lo que las Escrituras exigen de todos nosotros. ¿Sí? Todo aquel que quiera servir al Señor desde su rol de papá, tiene que poder hacer esto. Dedicarse a enseñarle a sus hijos acerca de Cristo. Y vuelvo a decirte, vos no necesitas más tiempo para hacer bien esta tarea. Lo que sí necesitas es aprovechar el tiempo que ya tenés, porque podés ser muy útil y muy efectivo si entendés que tenés con qué hacer lo que el Señor espera que hagas. ¿Sí? Yo tengo con qué y vos también lo tenés. Así que usemos los recursos que tenemos, el tiempo que tenemos, sea mucho o poco, y hagamos nuestra tarea. No pienses, dice MacArthur, que el Evangelio es algo adecuado solo para ocasiones especiales evangelísticas. No des por sentado que las clases de la escuela bíblica o los clubes bíblicos de niños les darán a tus hijos toda la verdad del Evangelio que ellos necesitan. Yo me acuerdo de ir a campamentos cristianos en donde se les predicaba a los niños la palabra de Dios. Para mí fueron sumamente útiles, sumamente útiles. Y es importante poder usar todas estas herramientas como una ayuda enorme a esa tarea que tenemos como papás. Pero nada reemplaza nuestro rol de enseñanza en la vida de nuestros hijos. Está bien, no hay programa evangelístico o eclesiástico que pueda relevarnos de nuestro lugar. Al contrario, ¿no? Dice MacArthur, busque y aproveche las muchas oportunidades diarias que tendrá para destacar y puntualizar la verdad del Evangelio en el pensamiento de sus hijos. Miren, hermanos, nadie conoce a nuestros hijos tanto como nosotros mismos. ¿Está bien, no? No hay otra persona que los conozca tanto. Nosotros sabemos lo que ellos están viviendo. Entonces, usemos esto para poder ayudarlos de veras. Porque, hermanos, por otro lado, es lo que ellos necesitan. Necesitan papás presentes que los acompañen en ese proceso de crecimiento. Y esto especialmente es útil en la adolescencia. Debemos poder acercarnos a nuestros hijos como personas que saben por aquello que ellos están pasando y que están dispuestos a ayudarlos. Como decíamos ayer, no a juzgarles, no a condenarles, sino a hablarles de un evangelio que es para ellos y que ellos puedan aplicar a sus vidas. Tenemos que saber lo que piensan, lo que sienten. Está bien, ¿no? Los desafíos que enfrentan. Si no conocemos a nuestros hijos, no vamos a poder evangelizarlos. Entonces, ¿quién como vos, ¿no? ¿O quién mejor que vos para hacer esta tarea? ¿Ah? Claro, a veces los padres también vivimos como ¿no? en otro mundo. No sabemos nada de nuestros hijos. Y si yo no sé nada de mi hijo o de mi hija, no voy a poder ayudarlo. Entonces aquí tenemos que entender que predicar el evangelio es comprometernos con el Señor y con nuestros hijos a ser quienes debemos ser. Ahora, MacArthur termina diciendo, no confiemos tampoco en esas presentaciones del evangelio estereotipadas. Muchos de los enfoques programados para el evangelismo del niño no explican los conceptos de pecado, de santidad, no dicen nada del arrepentimiento, sino solamente solicitan algún tipo de respuesta activa por el niño, una mano alzada en un ambiente de grupo, una oración de memoria en el regazo de los padres. Y casi cualquier cosa que se puede considerar como una respuesta positiva es útil. Como consecuencia de ello, la iglesia está llena de adolescentes y adultos cuyos corazones están desprovistos del verdadero amor de Cristo, pero piensan que son cristianos genuinos debido a algo que hicieron cuando eran niños. Y esto que dice MacArthur aquí, ya para finalizar, habla mucho de la iglesia moderna. Hemos utilizado métodos evangelísticos
que por supuesto buscan una respuesta. O sea, cuando vos aplicás un método, esperás un resultado. Ese resultado es una respuesta positiva, alguien que te diga que sí. Y yo era uno de esos que decía que sí. Por eso quiero contarte, para terminar, algo de mi historia y de por qué estoy totalmente de acuerdo con MacArthur de que los métodos no funcionan. Yo recuerdo haber asistido a muchísimos campamentos, a muchísimos eventos evangelísticos y haber aceptado al Señor en innumerables ocasiones. Cada vez que había un llamado, yo respondía. Yo era de los que decían que sí. Y hermano, se suponía que cuando vos decías que sí, ya tenías lo más importante. Ya habías dado el paso más difícil en tu vida y ahora listo. Lo que tenés que hacer es dedicarte a vivir la vida cristiana. Y ahí es donde venía mi problema. Porque se supone que alguien que ya hizo la decisión de fe, alguien que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y que se convirtió en un discípulo del Señor por haber hecho esa decisión, ahora tiene que vivir una vida cristiana, ¿no?, elevada. Y esto es lo que yo no podía hacer de ninguna forma. Y entonces venía la culpa. Yo decía, pero si sos del Señor, si aceptaste a Cristo, ¿cómo es que no podés vivir para Él? Y yo no podía vivir para Cristo. Está bien, ¿no? Había cosas que yo no podía resolver en mi vida, pecados que yo no podía dejar. Y esto me hacía sentir a alguien miserable, lleno de culpa. Y hermano, sé que esa no era solamente mi experiencia, sino la de la mayoría de los que habían hecho lo mismo. Solamente levantar la mano cuando el predicador hizo el llamado. Entonces aquí hay algo que replantearnos. Y no hay nadie mejor para corregir esto que los propios padres cristianos que tienen a su cargo niños que los oyen. El evangelio no puede ser simplemente algo que busque la respuesta de un momento, sino que tiene que apuntar a educar la mente y el corazón de las personas. Y nadie mejor que los padres para hacer esta tarea. ¿Está bien? Educa la mente de tu hijo para que él oiga el evangelio y para que entienda cada parte del evangelio. Comprométete a la enseñanza de tu hijo. Vas a tener que conocerlo, vas a tener que aceptarlo, vas a tener que evitar juzgarlo. Y vas a tener que ponerte a vos como el mayor ejemplo de fe. Y si vos ves que tu fe está más o menos, bueno, dedícate a creer primero. Porque de nada sirve que le hablemos de la fe de Daniel, de la fe de José, de la fe de David, ¿está bien? O de la fe de Pablo, o del apóstol Pedro. No sirve. Si ellos no pueden ver fe en nosotros, tampoco va a ser útil que le hablemos de la fe de otras personas. No importa si esas personas son personajes bíblicos. La fe solo se vuelve real cuando se puede palpar en tu vida. Cuando ellos la pueden ver en tu vida, en tu manera de comportarte, en tu manera de hablar. ¿Está bien? Así que, mira, hermanos, tengo una pregunta para hacerles. Y es esta. ¿Qué oportunidades han tenido esta semana para resaltar la verdad del evangelio? ¿Qué oportunidades has tenido? Pensá en ellas, ¿sí? Buscá al Señor y evalúate vos mismo también, ¿sí? Que entiendas que sos aquel que debe cumplir esta tarea en tu casa. Y si sos fiel al Señor en esto, vas a ver enormes resultados. Muy buenos resultados en la vida de tus hijos. Amén. Así que todos a hacer lo que nos compete. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Yo te mando un saludo enorme, ¿sí? Dios te bendiga.